Estoy viendo el título de la plática, dice obstáculos en el matrimonio. Mi plática es obstáculo, no obstáculo, sino el obstáculo fundamental que yo creo que existe hoy en día en el matrimonio. Algunas personas ya han escuchado esta plática, pocas, entonces ellas se pueden retirar, no hay ningún problema. Lo que yo voy a decir, posiblemente, a lo mejor alguien se siente molesto. Mi intención no es molestar a nadie, mi intención es iluminar las conciencias de las personas para que realmente actúen cristianamente. Yo deduzco que todos los que están aquí son creyentes, ¿verdad? Y por lo tanto, si son creyentes, yo voy a partir de una coherencia en la fe para poder explicar y entender lo que yo voy a comentar acá. En ningún momento pretendo ofender, pero considero que son cosas delicadas las que voy a decir y por lo tanto les confieso que lo voy a hacer con el mayor respeto del mundo, pero también creo que ustedes deben de conocer lo que es la doctrina de la Iglesia sobre temas cruciales en el matrimonio y que hoy en día realmente, y perdónenme la expresión, pero es una palabra castellana perfectamente utilizable en el diccionario de la lengua española, que a ustedes les suena mal, pero muchos matrimonios hoy viven un auténtico desmadre conyugal. Entonces, si quieren, pueden titular el desmadre conyugal en los matrimonios, porque es de eso de lo que voy a hablar. No es exactamente así, ¿no? Bien, la pregunta a la que yo quiero responder con la plática de hoy es la siguiente: ¿por qué? Ya ven que ahora está de moda la píldora. La señora píldora entra en todas las casas prácticamente, como si fuera la dueña del hogar. Después muchos se dan cuenta que ha sido una intrusa, que la dejamos entrar y que nos ha perjudicado. Entonces la pregunta es: ¿por qué la Iglesia católica se opone a la anticoncepción? Esa es la pregunta, porque hoy en día esto está siendo un obstáculo en los matrimonios, muy serio. Pero muy serio, más de lo que ustedes imaginan. Es decir, muchos de ustedes son víctimas de esta realidad. Entonces, antes que otra cosa, yo creo que esto hoy en día es un obstáculo tremendo en lo que es la vivencia del matrimonio. Todo esto que les han explicado antes, vino Pedro delante de mí y explicó pues cómo tiene que ser el amor y les dio 40.000 detalles y es maravilloso todo eso. Pero si resulta que después no sabemos vivir el amor en concreto, en lo más íntimo que los matrimonios tienen, estamos fallando. Entonces, lo primero que hay que tener claro, mucho antes incluso que esto, es cuál es el plan de Dios sobre el matrimonio. Esto es lo primero y lo más importante. ¿Cuál es el plan de Dios sobre el matrimonio? Mientras no entendamos cuál es el plan de Dios sobre el matrimonio, todo se nos va a ser difícil de vivir. Porque entonces vivimos con una ilusión que pasan los años y muchas veces no se cumple. Y entonces es lógico que surja la disyunción, es decir, uno se va por aquí y otro se va por allá. A lo mejor no se van físicamente, pero están presentes en el mismo hogar. Pero la disyunción se ha producido ya, por no saber cuál es el fin del matrimonio. Vamos a partir de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Por eso yo parto de que ustedes son creyentes y por lo menos que la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, algo nos dice sobre el tema, más bien nos dice mucho. Concretamente, yo les aconsejo que ustedes tomen, cuando puedan en sus casas, el libro del Génesis y lo lean. Cuando Dios crea el mundo y crea al hombre y así sucesivamente. Yo voy a tomar simplemente las frases más representativas y que son cruciales, como por ejemplo, una de las cosas que aparece en la Sagrada Escritura, en el Génesis 1:27, es lo siguiente: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, hombre y mujer. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Porque no puede ser nuestro cuerpo imagen y semejanza de Dios. Dios no tiene cuerpo. La imagen y semejanza de Dios en nosotros está en el hecho de que Dios tiene inteligencia y Dios también nos dio inteligencia.
con alguna diferencia entre la de él y la nuestra, ¿no? Es claro que es un poco más inteligente que nosotros, ¿no? Dios nos da la inteligencia para que con la inteligencia nosotros busquemos la verdad. No nos demos opiniones para pensar que estamos haciendo las cosas bien, sino que busquemos la verdad. Ser imagen y semejanza de Dios también significa que en Dios hay una voluntad. Tanto es así, hay una voluntad en Dios, que resulta que Dios, para salvar al mundo, decide, en un acto de voluntad, que Cristo venga al mundo, se encarne y nos redima. Pues imagen y semejanza de Dios significa que tú eres también creado a imagen de la voluntad de Dios. Esa verdad que tú descubres con tu inteligencia, tienes que ponerla en práctica con tu voluntad. Tienes que descubrir, por lo tanto, la voluntad de Dios sobre el matrimonio, la verdad de Dios sobre el matrimonio, y tu voluntad tiene que ponerse a trabajar para vivir esa verdad dentro del matrimonio. ¿De acuerdo? Eso significa que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ya vamos acercándonos al plan de Dios sobre el ser humano. Después les dirá, cuando ha creado a Adán y Eva, de esta forma literaria hermosísima que nos relata el Génesis, les dirá: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí vemos dos realidades. Dios, que crea al mundo, al mundo, crea al hombre y a la mujer, y le da ya una función, que es la función de la vida. De hecho, Eva significa vida. No sé si lo sabían. En arameo y en hebreo, Eva significa vida. Por lo tanto, si Dios crea al hombre y crea a la mujer a imagen y semejanza de Dios, después dirá lo siguiente. Después de haber creado Dios al hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Es la frase principal. Yo les aconsejo que lean detenidamente en sus vidas estos textos del Génesis. Es decir, la Biblia es hermosísima cuando relata: Dios crea al hombre y van pasando los animales por enfrente del hombre. No, van pasando las cosas y ninguna cosa le satisface hasta que Dios crea a la mujer. Y Dios, según el relato del Génesis, toma una costilla. No significa que el hombre tiene una costilla menos que la mujer, Significa, Adán, después de que Dios ha creado a la mujer, dirá una expresión hermosísima: esta sí es carne de mi carne, ¿verdad? O sea, esta es idéntica a mí. Ser tomada de la misma costilla de Adán significa que el hombre y la mujer tienen absolutamente la misma dignidad. No es uno más que el otro. Son distintos en algunos aspectos, pero ambos son hijos de Dios y tienen la misma dignidad. Entonces, vamos descubriendo que Dios, que crea al hombre con inteligencia, que lo crea con voluntad, que crea a la mujer con la misma dignidad, con la inteligencia, con la voluntad, Dios lo crea. Y cuando Adán descubre que esa persona que Dios pone delante, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dirá Adán, o sea, es igual a mí. Entonces, ahí se va descubriendo la primera gran finalidad. Dios crea el matrimonio ahí. El matrimonio no es un invento humano, no es un invento de los políticos, ni es un evento sociológico. Vengo a este mundo y veo que vengo de un papá y una mamá. Dentro de unos años, algunos hijos no sabrán de dónde vienen, porque como verán dos varones o dos hembras, no sé qué va a pasar, lo que van a pensar, ¿no? Pero esta es la realidad. O sea, Dios crea a un hombre y a una mujer para que se unan. Pero esa unión, en el caso de ustedes, es una unión destinada a una finalidad muy concreta: al amor. Ninguno de ustedes concibe su matrimonio, o cuando se da de esta forma, sin amor, todos saben lo mucho que cuesta. Por lo tanto, Dios crea al hombre y a la mujer que se unen en matrimonio para que cumplan la primera gran finalidad del matrimonio: el amor. Fundamentalmente, el amor, con todo lo que ya se les ha dicho antes aquí y lo que se les puedan ustedes aprender en su vida. O sea, hay un amor que es unitivo. Un amor que es unitivo. Y un amor cuyo fruto es engendrar vida.
Y estos son los dos fines del matrimonio: la unión y la procreación. No hay más fines. Todos los demás son secundarios a estos dos. Por eso se pueden ustedes imaginar que cuando falla alguno de los dos se vive mal, el matrimonio está fallando, aunque a lo mejor no se entere en ese momento. Porque la finalidad de Dios ha sido que a través de la unión venga, fruto del amor, venga la vida. Por lo tanto, el matrimonio existe para comunicar vida y amor. Y es lo que en los textos de la Iglesia, del Catecismo y de muchos textos, es lo que se llama el fin unitivo y el fin procreador. El fin unitivo y el fin procreador. Después, más adelante, el Génesis dice: los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Dios, al crear el matrimonio, está creando algo totalmente nuevo. Son dos personas, cada una con sus características, que se unen, pero que se crea en esa unión por amor, se crea una realidad divina, pero totalmente distinta, que es la unión matrimonial. Es una unión orgánica. Por eso dice Jesús, y voy a explicarles qué significa eso. Por eso dice la Sagrada Escritura, dice Jesucristo también: serán los dos una sola carne, es decir, un solo cuerpo. En griego, la palabra que se usa es soma, somático. Un dolor somático es un dolor en el cuerpo. O sea, se crea algo totalmente distinto de lo que existe ya, que son las dos personas, y distinto de toda otra cosa. Ustedes, si van entendiendo la finalidad del matrimonio, que es la unitiva y la procreativa, pueden entender más fácil por qué Jesucristo clarísimamente se opone al divorcio y por qué la Iglesia de forma constante se opone al divorcio. Y estamos viviendo esa mentalidad divorcista, que después comentaremos. Se puede ir entendiendo. Si yo entiendo bien por qué Dios funda el matrimonio, puedo entender ¿por qué la Iglesia se opone a muchas cosas que se opone? Porque tiene que ser fiel a Dios antes que a los hombres. Porque el que defiende la verdad de Dios defiende al hombre. ¿Qué significa una unión orgánica? La unión orgánica es la que tú tienes en tu cuerpo. Si a ti te cortan la cabeza, tu corazón deja de latir un poco después. Si te quitan el corazón, la cabeza deja de funcionar. Si te quitan los dos riñones, dejas de ser persona. Es decir, te mueres. Eso es una unión orgánica. Tú rompes una finalidad de cualquiera de los elementos que tiene tu organismo y tu organismo se desbarata, que es la enfermedad. Eso es una unión orgánica. Eso es el matrimonio. O sea, es tan sagrado lo que Dios ha hecho que cuando Cristo vino al mundo, eso que ya en sí mismo es sagrado, lo eleva a la dignidad de sacramento. Que lo hace posible que Dios mismo, Cristo mismo, a través del sacramento, sea el primer interesado en que tu matrimonio vaya como Dios quiere. Esta es la radical diferencia de la unión civil o de las simples uniones. ¿De acuerdo? Entonces, entre esta unión orgánica y como muchas veces se vive el matrimonio, se vive como una unión funcional. Una unión funcional en la que se tiene entre la llave y la cerradura. Tú pones la llave en la cerradura y abres la puerta, y entonces ejerces una función. Abre la puerta y tú entras. Pero tú quitas la llave de la cerradura sigue guardando su personalidad y la llave sigue guardando, diríamos, su personalidad. Es decir, son dos elementos distintos. En una unión orgánica se rompe algo y se rompe todo.